Vamos a saludar al licenciado Enrique Zuleta Puceiro, que también es analista, consultor, para que él nos dé su visión de las elecciones de ayer. Enrique Mariano Pérez de Blate, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Mariano, buenos días. Saludos a todos. Bueno, a ver, 4 o 5 tips que le hayan dejado la elección de ayer. El sistema de las PASO llegó, se estrenó y dejó un saldo muy positivo para la Ciudad de Buenos Aires. Casi te diría un sistema que expresó muy bien, logró expresar muy bien los cambios profundos que hay, generacionales y temáticos y de reorganización de espacios políticos, y me parece que hay una simbiosis entre el sistema electoral y el nuevo sistema de partido que está repuntando. Esa es la primera conclusión. Y además actúa muy bien, justamente como usted dice, como una especie de filtro entre partidos, porque de la cantidad de candidatos que había, creo que finalmente van a llegar a competir 5 o 6. Claro, ¿no? o sea, simplifica los antagonismos. Exacto. Y permite incluso a candidaturas que de otro modo no tendrían una expresión. El gran caso es el de Lustó, ¿no es cierto?, que se coloca a un punto de Michetti, ganándole en más de 15 comunas. Me parece que eso hubiera sido imposible si hubiéramos tenido al radicalismo, al socialismo, ese tipo de alianzas que favorece el sistema. Me parece que funcionó y favorece la innovación política. La gran mayoría, este es otro tip, de quienes ayer fueron candidatos, sobre todo a legisladores, no solo los candidatos a jefe de gobierno, los pongo a un costado, debutaron en política. Por primera vez estuvieron en una campaña. Ah, qué dato bueno ese. Sí, es impresionante. Hay que releer, hay que mirar esas listas, y hay que ser un experto extraordinario en ciertas subculturas políticas para darse cuenta e identificar algún nombre. Este es un dato nuevo. Sospecho que tiene mucho que ver con el cambio generacional, pero también con el tipo de gente que ha entrado en la política, y que creo que ha entrado para quedarse, porque creo que ha sido una elección que distribuye muy bien los espacios entre esos partidos que se sumaron por primera vez a la contienda electoral. En el caso de Macri, que es el gran ganador, sin lugar a dudas, capitaliza un gesto muy riesgoso que tomó al inclinarse por Rodríguez Larreta. 7 de cada 10 porteños rechazaron en su momento durante toda la campaña eso que vieron como una falta de neutralidad, de equidistancia, de imparcialidad, como algo injusto. Me parece que lo capitalizó. Lo que buscaba Macri era este efecto por un partido que quienes lo buscan y lo votan no están muy afectos a los sentimientos, a las ideologías, a los matices, y quieren un gobierno de gestión, un poco como es el PRO hoy, que es muy distinto a los partidos de centro-derecha que nos tiene acostumbrado a la Ciudad de Buenos Aires. Muy distinto, un partido ideológicamente agnóstico, un partido muy de gestión, muy volcado a la afirmación de una política así yo te diría, de realidades. Esto es parecido al PP de Aznar, o es parecido sobre todo al partido de Sarkozy hoy. Me parece que eso es una realidad nueva y fortalece a Macri a nivel nacional esto. Sí, lo fortalece. En la ciudad perdió votos el PRO frente a lo que decían las encuestas. En febrero, en enero le pronosticaban casi un 60%. Esto estuvo más cerca de lo que pesa desde siempre el PRO. Me parece que es un escenario muy interesante hacia el futuro, porque si en julio se votara como se votó ayer, el PRO no tendría una victoria en primera vuelta, y en el balotaje se enfrentarían Rodríguez Larreta y Lustó. Lustó, en ese sentido, me parece que es bastante más que Michetti, porque en ese tipo de elecciones, a todo o nada que son los balotajes, me parece que va a estar bastante disputada la Ciudad de Buenos Aires por una generación de dirigentes nuevos, y que me parece abre muchas incógnitas. Ayer hubo 2 grandes ausentes, uno con aviso, que era Scioli, porque me parece que lo que pasó con el Frente para la Victoria en manera alguna lo abarca a Scioli. Su cara era todo un mensaje de eso que Scioli le suele dar a la gente, diciendo: miren, ya saben por qué estoy aquí, es París, bien vale una misa, etcétera, con aviso. El otro fue un ausente sin aviso, que Massa. me parece Massa, que fue un signo muy, muy negativo para su campaña. Pensemos que Nielsen, que era un candidato discreto, no importante ciertamente, pero el 0,5% de los votos es muchísimo menos de lo que podría pensarse de una candidatura que aspira a una votación presidencial como es la de Massa. Creo que eso ha sido demoledor, y que seguramente pone al masismo en una senda de empezar a rediseñar su lugar en las elecciones de octubre,
el avance que hizo la semana pasada anunciando una nueva campaña, esta vez con De la Sota, tal vez esté nutrido de más informaciones que iremos seguramente comentando las semanas que vienen. Por último, no puedo dejar de preguntarle qué opina del papel del FPV, ¿no? Que tenía 7 candidatos. Bueno, creo que el Frente para la Victoria mostró todo el abanico, fue en este sentido incorporó mucha gente, todas esas candidaturas eran importantes, algunas estuvieron muy por debajo de lo habitual. Me sorprendió muchísimo el voto de Carlos Heller, que siempre tuvo garantizada un voto que estaba entre el 3 y el 6% según las elecciones. Ayer nada de eso brilló. La elección de Recalde es discreta, de todas maneras era un experimento, era el experimento del proyecto sin candidato nacional y el experimento del proyecto Hiper-K. Nadie esperaba, digamos, un papel descollante y me parece que lo hizo bien. Creo que, sin embargo, el episodio de ayer, el del escrutinio, desmerece muchísimo todo lo que se hizo y habrá que tener alguna explicación de qué pasó, porque a esa hora ya las mesas testigos daban los resultados y creo que el escrutinio para un partido de gobierno había avanzado lo suficiente como para atender las hipótesis definitivas. Era tanta la distancia que separaba al FPV del resto de los partidos. ¿Qué pasó? Bocas de urnas mal hechas, seguramente. Eso dijo Aníbal hace un rato. Aníbal Fernández dijo eso. Tuvimos bocas de urna que estaban erradas, por eso... Es pésimamente hecho, pero además a esa hora ya las bocas de urna no importan, porque era una hora en que, insisto... Ya había datos oficiales. Hay tres fuentes. Uno, datos oficiales que no conocemos nosotros, pero lo conocen quienes están haciendo el escrutinio. El segundo, hay mesas testigos que suelen no equivocarse a esa hora sobre todo. Y tercero, había mucha boca de urna, no solo las del oficialismo. Una vez más, los encuestadores del oficialismo le mienten a sus clientes y estos son los efectos. Si usted le tuviera que aconsejar a Macri, ¿qué haría con Gabriela Michetti el resto de la campaña? No, creo que Macri subsumió, lo resolvió exitosamente. Parece que Michetti va a tener un papel importante. ¿En la presidencial o en la local, me dice usted? En la presidencial. Ajá. Es una figura más nacional que local y además en lo local... Rodríguez Larreta ratificó que es Macri, no es que representa a Macri, es Macri, y me parece que eso es lo que da el resultado de esta elección. Michetti aparece como una figura nacional y sobre todo en estas características del PRO que debutó ayer, este partido, diría, no liberal, es un partido desarrollista, como es desarrollista Scioli, como es desarrollista Massa. En la nueva cultura política es desarrollismo. Si no sos un candidato joven, que no crees en el Estado, no tenés una visión positiva de la gestión y no tenés una idea pragmática de la política, abstenerse. Y eso me parece que son los candidatos más importantes y allí Macri me parece que ha transmutado eso que fue el PRO, partido local, casi personal, con algo de hiperporteñismo, lo ha convertido en un partido nacional. Allí Michetti me parece que le agregó un componente que también hay otras alternativas, hay otras puertas, hay otros lugares, hay otros espacios. Creo que el PRO es hoy un partido más inclusivo que anteayer, es un partido más plural que anteayer y con más puertas abiertas que anteayer. Mauricio Macri acaba de hablar y dijo que él ya tiene candidato a vicepresidente, que no lo va a decir todavía, pero que es alguien, tiró la onda de como es alguien que representa los valores del PRO y qué sé yo. ¿Usted qué haría en ese caso si usted tuviera que aconsejar? ¿Le diría que haga una fórmula bien amarilla? Una cosa, hace 40 años, Mariano, hace 40 años que hago consultoría política y he logrado sobrevivir gracias a que jamás doy consejos. Jamás doy consejos. Hay muchos que dan consejos. Yo no doy consejos. Hago otras cosas, mido, estimo, pondero, incorporo elementos para el análisis, pero dar consejos jamás. A la gente no le gustan los consejos y menos a estos líderes, políticos exitosos. A estos líderes que acaban de ganar una elección, por ejemplo. No, los políticos exitosos jamás aceptan consejos. Claro. Es una de las muchas cosas que les pasan a los líderes. Uno los acompaña desde jóvenes, desde que empiezan, entonces allí están abiertos, son esponjas. Y después no te dan ni la hora. A medida que van creciendo y teniendo éxito, no te dan ni la hora después. El mundo no deja de existir. Bueno, desde el lado del análisis se lo pregunto entonces. Sí. ¿Usted cree que el PRO debería consolidar lo que ellos llaman una fórmula bien amarilla o ampliar
hacia algo más que incluye el interior del país? No, ya han ampliado, más allá de lo que han hecho bien. los dirigentes, que no sabemos bien qué resultado tendrá, los acuerdos que han hecho sobre todo con el radicalismo y con la coalición cívica y con el independiente, más allá de lo que el voto ya va en esa línea. Creo que los acuerdos que ha intentado la dirigencia siguen lo que el electorado ya marca, que es una plataforma de convergencia. Lo resumió Sanz cuando, después de WHU, cuando dijo, hicimos lo que los votantes nos pedían. Y la verdad de las cosas es que esa convergencia se está produciendo. Imagínese usted si el voto sumado de Rodríguez Larreta, Michetti, Lustó, que es lo que han pactado los líderes. Proyecto a nivel nacional. Ciertamente en muchas ciudades argentinas se vota como en Buenos Aires. Me parece que es un indicador de que ese es el camino para el PRO, es el camino para la oposición y es también el camino para el propio Frente para la Victoria. Creo que el camino que tiene Scioli por delante es precisamente el de una fuerza política que refleje los valores del peronismo federal, que han quedado vacantes porque no hay una alternativa. De la Sota tal vez lo expresa, pero de la Sota le faltan. La Sota es un candidato, pero un candidato sin un espacio político significativo hoy. Pero va a ir con Massa de la Sota. Massa mismo, me parece que el voto en Buenos Aires es muy impresionante, porque la verdad de las cosas, estar ausente o con el 0,5 en una elección en el primer distrito del país es demasiado. Casi diría que está abriendo un proceso de reflexión en el masismo que lo lleva a volver a la provincia de Buenos Aires. Va a ser difícil que esta hipótesis no comience a pesar muy fuerte, claro, a condición de que tenga algún candidato presidencial importante que asuma el espacio, y ese seguramente puede llegar a ser de la Sota si tiene éxito este camino conjunto que acaban de iniciar y que termina el 20 de junio, cuando haya que definir las ofertas políticas. Enrique, gracias por su tiempo, ha sido muy amable, como siempre, Un saludo desde aquí.